Buenas noches, bendiciones. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nos estamos conectando nuevamente para la gloria de Dios. Ahí estamos. ¿Se acuerdan que habíamos visto el lunes pasado? Habíamos hablado sobre una fuente, un agua, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan eso? Y en ese contexto hablábamos de que había una sabiduría humana y una sabiduría divina, y que muchas veces nosotros eh, usábamos nuestra sabiduría humana para resolver las cosas, y no es lo que Dios anhela, ¿sí? Sino que podamos luchar nuestra batalla, y como dice la palabra, no con nuestras fuerzas ni en nuestra carne, sino con el Espíritu. Amén. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus y potestades de la tiniebla. Entonces nosotros, como simples seres humanos, nunca podríamos batallar de igual a igual con el diablo. Por eso es que muchas veces nos debilitamos y el enemigo nos turba, y el enemigo puede vencer sobre nosotros. Entonces necesitamos sí o sí el poder de Dios, ¿sí? Sobrenatural, porque las fuerzas satánicas, las huestes de maldad, son sobrenaturales y no podemos igualarlas en la carne, ¿sí? Seríamos vencidos de lo malo en vez de vencer el mal con el bien, tomado de la palabra de Dios. Dice la palabra: someteos a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero la consigna es: someteos a Dios, ¿sí? Que nosotros podamos poner a nuestro Señor en primer lugar. Entonces Él sí va a poder batallar a favor nuestro, ¿sí? Estoy compartiendo los grupos para que ya todos los hermanos puedan estar compartiendo este tiempo de aprendizaje. Y si nosotros nos sometemos a Dios, nuestra carga va a ser más ligera y más liviana. Amén. Así que ahora vamos a estar viendo, es como que yo hice ayer, el lunes, una enseñanza de atrás para adelante. Yo estuve mostrando eh, las consecuencias, ¿no es cierto?, de movernos en nuestra sabiduría humana, en no dejar que Dios obre en nuestra vida. Pero ahora les voy a mostrar las consecuencias de obrar de acuerdo a nuestro pensamiento. Y hoy tiene que ver con la lengua, el miembro, el miembro que está envenenado en el cuerpo del ser humano. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Es el miembro más pequeño, pero el más difícil de dominar. Y de ese miembro es el que hablábamos el otro día, donde decía que era una fuente de agua, que podía salir dulce o salada. Nunca de las dos. Nunca los dos tipos de agua pueden convivir en una misma fuente. La fuente somos nosotros, templo del Espíritu Santo. Si eso sucede, es porque estamos fallando, es porque estamos diciendo que queremos hacer una cosa y hacemos otra. Y el Señor nos conoce, Él pesa nuestros corazones. Entonces de ninguna manera nosotros podemos engañar a Dios, ¿sí? Nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Vamos a orar para entrar ya en este tema tan tremendo, tan apasionante. Y después les voy a contar algo que vamos a estar viendo el próximo mes, que va a ser algo tremendo sobre el arrebatamiento, el primer y el segundo arrebatamiento. Muchos creen que hay uno solo, pero si escudriñamos la Biblia nos enseña que hay más de un arrebatamiento en distintos momentos, en distintas etapas, y todo tiene que ver con qué, ¿sí? Tenemos la palabra de Dios que nos enseña. Y yo quiero esto, justamente. Este tiempo es para la enseñanza de la palabra, para que usted pueda corroborar por usted mismo. Si usted tiene una Biblia o tiene la aplicación de la Biblia Reina Valera en su celular, que usted pueda comprobar por usted mismo lo que dice la palabra, no lo que dice el pastor Ruiz, o lo que dice un sacerdote, o lo que diga cualquier iglesia,
simplemente vaya a la palabra que está inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, Señor, porque una vez más nos podemos encontrar delante de tu presencia y podemos estar unánimes escudriñando la palabra. Es lo que tú querías, Señor, lo que tú me mandaste a hacer. Enseñar la palabra y traer luz sobre la tiniebla. Señor, hoy en esta noche yo vengo a traer luz sobre la tiniebla, sobre este miembro tan pequeño de nuestro cuerpo que nos hace pecar tantas veces, la lengua. Espíritu Santo, que nosotros podamos ser sabios y podamos, Señor, discernir lo bueno de lo malo, lo que no nos conviene. Señor, no podemos tener y que de nuestro cuerpo vierta agua dulce y agua salada. Señor, nosotros queremos agradarte a ti. Por eso en esta noche vamos a compartir este tiempo y esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Eric Muñoz, que Dios te bendiga, dice desde Chile. Saludos, soy evangelista para la gloria del Señor, a distancia, un abrazo y que el Dios Todopoderoso los bendiga de aquí. Gloria a Dios por Chile, ¿sí? Y por cada hermano que nos saluda. Los otros días estábamos también compartiendo con una hermana de Honduras, ¿sí? Ilsa, que siempre nos sigue. Y esto es lo lindo de la tecnología. El Señor cerró las puertas del templo, pero nosotros somos la iglesia, y la iglesia no se cerró. El templo del Espíritu Santo está abierto para recibir todo lo bueno de parte de Dios. Así que te invito ahora a que estemos buscando el libro de Santiago. Vamos a escudriñar la palabra. Es lo que me apasiona, poder entender la palabra de Dios para que no seamos engañados por falsas corrientes, por falsas doctrinas. Amén. Y todo lo que hablemos esté basado aquí, en la palabra del Señor. Mire cómo está toda pintadita mi Biblia, hermosa, ¿sí? Me encanta escudriñarla, me encanta sacar los tesoros que Dios tiene para nuestra vida. Vamos a estar buscando Santiago capítulo 3. Aleluya. Y vamos a estar hablando ahora en este tiempo, hoy, sobre la lengua. Los otros días hablábamos de la fuente de agua dulce y agua salada y los frutos que da si nosotros podemos estar en Dios o si estamos en el mundo. Pero estando en Dios no podemos permitirnos dar agua amarga, porque no edifica la iglesia, porque no edifica nuestra vida. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Cuidado con eso. No quiere decir que no puedas enseñar la palabra, sino que dice que tengamos mucho cuidado, que seamos cabales, que seamos prudentes, porque no estamos hablando de nosotros mismos, sino que estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos enseñando doctrina santa. Amén. Y no podamos torcer, dice la Biblia, ni cambiar un punto, ni una letra, una coma, un acento de lo que el Señor dejó escrito. Amén. Para que no sea de confusión a la iglesia. Porque todos ofendemos muchas veces. El versículo 2 de Santiago capítulo 3 dice: porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántas veces ofendemos por día? ¿Cuántas veces soltamos palabras que no nos damos cuenta quizás? Quizás en nuestra naturaleza humana nos sale en esa impronta de contestar, de responder tan rápidamente. Nuestra lengua se mueve muy rápidamente. Y dice: porque ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Si hay alguno perfecto, ahí por favor póngame: yo soy perfecto. Si alguno nunca ofendió, si alguno nunca respondió a una ofensa o se airó contra alguien, yo quiero que usted me ponga: yo jamás pequé contra nadie. Y como dijo el Señor, si hay alguno que es santo, que tire la primera piedra. Si hay alguien sin pecado, que levante su voz. Y todos de a uno se fueron, dice la Biblia, ¿sí? Y el versículo 3 dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Cuando dice nosotros, está hablando del ser humano. Nosotros, los seres humanos, tenemos potestad
y autoridad sobre la creación. En Génesis el Señor dijo que Él nos ponía para gobernar y para dirigir la tierra. Amén. Ahora, fíjese lo que dice. Nosotros sí podemos poner sobre un caballo, sobre un animal, ¿sí? Podemos poner un freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo el cuerpo del caballo. Y usted sabe que un caballo pesa 1 tonelada. Si un caballo viene al trote simplemente y lo empuja, ¿sí? y lo choca, usted va a salir lastimado, porque es una bestia. Y nosotros somos tan débiles ante la impronta de ese caballo, ¿no es cierto? Pero dice que solamente con un freno en su boca nosotros tiramos de la cuerda, ¿sí? Y ese caballo nos obedece y domamos todo su cuerpo. ¿Qué inteligencia tiene el hombre para donar cosas ajenas? Lo que Dios creó. Qué fácil es para el hombre poder frenar a un caballo o a una bestia. Pero ¿por qué no podemos frenar nuestro propio cuerpo? ¿Sí? Nuestra propia lengua. ¿Por qué no nos ponemos un freno en nuestra boca? No nos gusta. ¿Sí? El caballo tampoco. Yo veo los caballos que mueven su mandíbula y tratan de quitar ese freno de su boca, pero es algo que tienen clavado en la mandíbula y es imposible librarse de eso. Pero qué bien nos vendría a nosotros, los seres humanos, tener ese freno en la boca. Pero ¿sabe por qué Dios no nos puso un freno? Porque Él nos dio libre albedrío. Porque nos deja elegir. Porque nos dio libertad para poder elegir. Y eso es lo bueno que el Señor tiene. Que no nos obliga a hacer el bien. Simplemente tiene que nacer en nuestro corazón. Y ahí donde vamos. Ahí donde quiero llegar. No solamente quedarnos en ese miembro externo, lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Dice la palabra de Dios, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Acá está hablando, se refiere a los barcos, las embarcaciones de aquella época, ¿sí? Tan grandes, llevadas por el viento, pero a la vez con un pequeño timón el hombre las dominaba, ¿sí? Qué inteligente el hombre. ¿De dónde salió esa inteligencia? Porque ningún ser vivo tiene la inteligencia que el hombre tiene. Hay una diferencia. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre es inteligente. El hombre puede discernir. El animal no, se maneja por instinto. Amén. Entonces, nosotros podemos hacer que el mundo nos obedezca. Así también el versículo 5 de Santiago capítulo 3 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y yo escucho a algunos que dicen, sí, porque yo prediqué, porque yo evangelicé, porque yo cuando hablé muchas almas, o porque yo oré, el otro se sanó. Y la gloria es para él, ¿sí? Cuando la gloria debe ser para Dios. Pero ese miembro se jacta de grandes cosas, ¿sí? Y en vez de darle la gloria a Dios al que lo creó, toma la gloria para sí. Seguimos un poquito más y dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuán grande bosque, ¿sí? Solamente se dice que con prender la mecha es suficiente para que explote una bomba. Entonces, ese pequeño miembro, que es la lengua, sirve para hacer mucho daño, mucha maldad. También sirve para bendecir. ¿Cómo lo usamos nosotros? ¿Como agua dulce o como agua amarga? ¿Sí? La fuente es nuestro corazón. ¿Cómo nosotros hacemos que funcione la lengua? Y vamos al versículo 6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Ahora, si Dios la creó, ¿por qué la vamos a tildar de maldita? ¿Por qué podemos decir que nuestra lengua está maldita? Dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
Eso de acuerdo a nuestro entendimiento, de acuerdo a cómo nosotros la utilizamos como seres humanos falibles. Yo creo que es lo que Dios dejó a propósito para mostrarnos que no somos perfectos. Y a veces podemos pensar que un mudo o un sordomudo o un tartamudo quizás peca menos que nosotros, porque no puede hablar tanto, porque quizás no se expresa como nosotros, aunque en su corazón quizás esté contaminado, pero no lo expresa su lengua, su boca, no sale sonido de él. Y sabe que lo que uno proclama, dice que nosotros podemos hablar maldición o bendición, y lo que uno proclama, Satanás lo escucha, y lo usa en nuestra contra, no a nuestro favor. ¿Sí? Si nosotros hablamos palabra de maldición, Satanás toma esa palabra y se hace eco de eso. Y él dice, el Hijo de Dios lo dijo. Él lo dijo, no lo dije yo. Y Él tiene poder legal sobre nuestra vida. Amén. Entonces, por eso dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo nuestro cuerpo. Porque mi brazo o mi pierna no se manifiesta como mi lengua, sino que obedecen a lo que dice mi mente y a las instrucciones que yo le doy. Toca lo que yo le digo que toque o no toca. Pero la lengua es la que proclama. Y nosotros no nos olvidemos que por la lengua, ¿sí? Por el verbo, por Jesucristo, Dios dijo y fue hecho. Entonces, nuestra lengua tiene poder para hacer o deshacer. Cuando nosotros declaramos bendición, cuando nosotros declaramos sanidad, cuando nosotros echamos fuera a Satanás, Satanás se tiene que sujetar. Ahora, si nosotros estamos dando lugar al enemigo con esa misma lengua, le damos poder legal para que él entre y actúe en nuestra vida o en nuestro entorno. ¿Se entiende? El Señor quiere bendecirnos, quiere que usemos nuestra lengua para bien. No es porque Él la puso para mal, sino que Él la puso para ser testeados. Hoy está de moda esa palabra, el testeo, ¿sí? Cuando uno tiene el COVID, lo testean para bien o para mal. El Señor nos testea por medio de nuestra lengua, porque de lo que la abundancia de nuestro corazón habla la boca. No es el problema la lengua, el problema es lo que está dentro tuyo, dentro de tu corazón, dentro de tu mente. Amén. Es más profundo que lo que podemos ver exteriormente. Dice que en el versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por naturaleza humana. O sea que todo lo demás nosotros lo tenemos al alcance para domarlo, para sujetarlo. Y imagínense sujetar a las aves, a las bestias y a todo ser creado, ¿sí? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ningún hombre, ¿a qué se refiere con esto? Ningún hombre puede domar la lengua, ningún hombre carnal, ningún hombre mundano, ningún hombre que no conoce a Cristo. Ese es el que no puede domar la lengua porque le da rienda suelta. Cuando nosotros vemos a un caballo con un freno en su boca, pero que nadie lo acciona, ese caballo va a seguir desbocado. Ahora cuando nosotros lo sujetamos, ese caballo se sujeta y se tiene que frenar. Cuando usted se sube a un auto, a un carro, ¿sí? Los de Centroamérica, se suben a un carro, pero ese carro tiene un buen freno. Usted cuando va al servicio vehicular, a la BTV, ¿qué hace? Prueban los frenos, porque es para su seguridad. ¿Para qué Dios puso ese freno? Para su seguridad. Para que cuando usted se suba a ese auto, a ese vehículo, a ese carro, usted no se estalle contra una pared, no choque contra otro auto, no mate a ninguna persona. Es para evitar una catástrofe. Entonces, es bueno tener un freno. ¿Sabe cuál es en nuestra vida el freno? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro freno. Cuando el Señor te dice callate, no abras la boca, no profetices, no proclames en contra de un hijo de Dios, no te levantes en contra de la iglesia, no importa lo que tus ojos vean, porque yo juzgo, dice el Señor, yo soy el juez.
Amén. Dios nos quiere bendecir, simplemente nos pone la lengua para ser probados, a ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Muchos son ávidos, ¿sí? Son bastante inteligentes y pueden quizás no demostrar lo que les pasa, pero corre por dentro. Y Dios también conoce las intenciones del corazón. Entonces, aunque no lo proclames, aunque no abras tu lengua y lo digas en voz alta, el Señor está conociendo tus pensamientos. Así que por ahí también viene el freno que Dios tiene que poner en tu vida. Aunque dice el Señor que aún con el pensamiento hemos pecado. Amén. Entonces tenemos que hacer una autocorrección, mirarnos hacia adentro, principalmente los ministros, los líderes, los experimentados en la palabra. Humillarnos delante del Señor y decir: Señor, no permitas que yo me convierta en juez, simplemente soy tu siervo, estoy para eso. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra. Que no seamos jueces, no lastimemos las ovejas, cuidémoslas, apacentemos, hagamos como hizo Jesús. A veces sufrimos por las ovejas, no las lastimemos, no las echemos fuera. Él quiere que nosotros contengamos a su pueblo. Refrenemos nuestra lengua, porque con la misma vara seremos medidos, dice el Señor. De la misma forma que juzgás, seréis juzgados. Quizás porque tengamos más conocimiento de la palabra no significa que seamos santos y apartados y que ya hayamos ganado la gloria. Vamos hasta el fin, dijo el apóstol. Crucemos la meta. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está orando. El Espíritu Santo te está ministrando esta noche. Gloria a Dios. Ningún hombre puede refrenar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Por ese medio, el enemigo nos quiere turbar, el enemigo nos quiere condenar. Cuando uno suelta una palabra venenosa que trae destrucción a la familia, a sus seres queridos, a los conocidos, a la iglesia. Pero uno ya soltó esa palabra y a veces se arrepiente, pero esa palabra ya está suelta. Esa palabra ya no vuelve. Así como la palabra de Dios no vuelve vacía, sin hacer lo que Él dice. Lo que nosotros soltamos tampoco vuelve vacío. Amén. Y el enemigo lo usa en nuestra contra muchas veces. Si soltamos palabras hirientes, pidamos perdón a Dios. Él es fiel y justo y Él es verdadero. Él conoce nuestros corazones. Aleluya. El versículo 9 dice: con ella bendecimos, con la lengua, gloria a Dios, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. Qué tremendo, cómo el Señor nos confronta. Con ese mismo miembro que alabamos y glorificamos, después terminamos maldiciendo a nuestro prójimo, cuando el mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos encarar a Dios después de maldecir a nuestro hermano? ¿Cómo podemos acercarnos al trono de su gracia si no estamos cumpliendo con su mandamiento? Y queremos ser justos y puritanos, limpios delante de Él. ¿Quién dice que somos eso? Gloria al Señor. El versículo 10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Y acá está lo que se hilvana con la enseñanza del lunes, que decíamos: de una fuente sale un agua dulce y un agua agria. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago 3, versículo 10. Texto bíblico, palabra de Dios. No debe ser así. El Señor quiere que nos amemos los unos a los otros. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga?
Amén. Es imposible. No podemos adulterar lo que Dios hizo puro. Como dijo el Señor, lo que yo purifiqué, lo que yo santifiqué, no lo llames inmundo. Dios lo limpió, Dios lo hizo santo. ¿Quiénes somos nosotros para echar por tierra lo que Dios hizo? El Señor nos ama, el Señor nos limpia, nos perdona, y dice la Biblia que aunque muchas veces caiga el justo, se equivoque, se vuelve a levantar. Dios lo vuelve a levantar porque lo ama, porque Él persevera. Yo creo que peor sería volvernos atrás, haber conocido el camino de Dios y dejarlo, y abandonarlo. Aunque te equivoques, el Señor te ama, el Señor te perdona, el Señor te limpia, te purifica y te vuelve a usar. No todo en esta vida es descartable. No todo lo que una vez falló ya no sirve más. Hoy vivimos en un tiempo donde el reciclado es importante porque queremos evitar la contaminación. Entonces, si aún las cosas materiales son importantes, cuanto más nosotros que somos hijos de Dios y que Él dio su vida por nosotros. Gloria a Dios. Vamos a leer Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 14. Gracias, Jesús. 14, versículo 9. Dice, Primera de Corintios 14, 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Acá nos está hablando del hablar en lenguas, lenguas espirituales. Pero ¿sabe qué? Hay muchos que empiezan a orar y empiezan alabanza, alabanza, gloria, gloria, y empiezan a balbucear en lenguas, pero no edifican a la iglesia. Si anhelamos dones espirituales, dice la palabra, que esos dones sirvan para edificar a la iglesia, que podamos tener discernimiento y revelación de Dios para darle un mensaje a la iglesia, no el hablar por hablar. Esa lengua a veces se mueve demasiado rápido y trae confusión en vez de traer discernimiento, trae malestar en vez de traer paz. Entonces tenemos que discernir cuando la lengua viene de Dios y cuando la lengua viene del enemigo. Amén. Tenemos que sujetarla porque estamos pecando contra nuestro Dios y contra los hermanos. Así que te animo a que leas este texto bíblico. Primera de Corintios, capítulo 9 al 12, y cuando intentes a los más experimentados, entre comillas, cuando quieras hablar en lenguas, primero discernir si viene del Espíritu o si es una emoción propia, porque no edifica la iglesia. Te edificás quizás a vos mismo o quizás podés confundir a otros. Dios lo que quiere es traer paz, amén, y crecimiento, ¿sí?, a todo el pueblo. Vamos a leer por último Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 34. Gloria a Dios. Mateo 12, 34. Dice un poquito fuerte el Señor. Si nosotros habláramos así, muchos se enojarían, pero Jesús tenía esa autoridad para hablar y decir: generación de víboras,
¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hablábamos recién. Creemos ser buenos y hablamos y aconsejamos y a veces perturbamos al otro en vez de bendecirlo. Y dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca, ¿sí? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Así que si en vez de estar bendiciendo a otros, los estás poniendo por tierra, lastimando, los estás entristeciendo, hay algo que está mal en tu corazón. Porque el Señor nos llamó a ser pacificadores, nos llamó a ser de paz y no a traer contienda, a traer división. Amén. El Señor nos quiere usar para bendecir, para restaurar. Más dice el versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No solamente que nosotros tenemos libertad para hablar, pero más adelante vamos a tener que rendir cuentas de cada palabra soltada por nuestra boca. Así que desde ya empecémonos a arrepentirnos, empecemos a pedirle perdón a Dios por muchas cosas que hemos hecho erróneamente, aún sin querer, aún por emoción o por un creer que hacemos justicia. Dios no necesita que lo defendamos porque Él es juez y abogado. Él no necesita defensores. Él necesita hacedores de su palabra. Amén. Y por último dice, porque yo, el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Entonces, no nos condena Dios, nos condenamos a nosotros mismos. Refrenemos la lengua, tengamos cuidado, démosles el lugar a Dios, el lugar que Él quiere tener en nuestra vida, que Él gobierne esto tan difícil para nosotros, que Él ponga un freno en nuestra lengua. Señor, no permitas que yo abra mi boca en tu contra, no permitas que yo peque contra ti, no permitas que yo peque contra mis hermanos. Dame paz, dame misericordia, dame juicio para poder obrar. Sabes que el Señor, Él nos ama tanto que nos permite muchas cosas, pero no quiere decir que estén bien las que hacemos. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces le fallamos. Entonces tomemos conciencia. Tenemos poder para bendecir y para maldecir. Pero la época de el ojo por ojo, diente por diente ya pasó. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es para bendecir. El tiempo de la gracia es para perdonar. Porque si no perdonas, no podrás ser perdonado, dice el Señor. Amén. Es el nuevo tiempo que Dios dejó para nosotros. ¿Sí? No nos toca a nosotros juzgar, sino perdonar a los que nos hacen mal. Entonces nuestra lengua tiene que estar atada, tiene que estar frenada para no pecar contra Dios y no pecar contra sus hijos, porque Él nos quiere bendecir. Que el Señor te bendiga y yo anhelo con todo mi corazón que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Nos estamos viendo el próximo lunes en forma virtual con otra enseñanza, pero mañana tenemos otra vez culto en la iglesia, la reunión de alabanza en el templo, el Clavel 5020, ahí en Barrio Libertador a las 19:30. Te vamos a estar esperando y vamos a estar disfrutando de un tiempo de bendición. El sábado pasado el Señor nos hablaba sobre cómo resistir al diablo, ¿sí? ¿Qué significa resistir al diablo para que huya? Y este sábado continuamos, ¿sí? La segunda parte nos muestra cómo resistirle, cómo debemos hacer para que el diablo huya de nosotros. Quédate tranquilo que si no puedes asistir, también vamos a estar transmitiendo en directo y vas a poder aplicar y recibir la bendición. Amén. Así que oramos. Padre Santo, gracias por este tiempo de victoria,
este tiempo de refrigerio, Señor, de tu palabra, este tiempo que sana nuestras vidas, Señor, que nos hace ver tantas cosas que no conocemos, nos enseña a batallar día a día. Señor, que nosotros podamos poner ese freno en nuestra boca, en nuestra lengua, que es la que hace, Señor, que todo nuestro ser se descalibre. Señor, nosotros queremos estar de acuerdo a tu voluntad, Señor, queremos hacer de acuerdo a tu propósito, pero nuestra carne es débil. Por eso venimos a ti, por eso clamamos, Señor, misericordia. Padre, bendícenos y prospéranos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y nos estamos viendo entonces vía Facebook el próximo lunes. Amén. Bendiciones para todos.